El sol de Sonora es un martillo de oro y fuego que golpea sin piedad el lomo de mi Kenworth. Llevo 42 años recorriendo las venas de asfalto de este país, y si algo he aprendido es que la carretera te habla, te susurra en el zumbido monótono de las llantas, te grita en el bramido de un rebase imprudente y a veces, muy de vez en cuando, te cuenta historias en silencio. Mi nombre es Javier Robles, aunque en el gremio me conocen como el filósofo, más por mis canas y mi tendencia a quedarme callado que por alguna sabiduría particular. A mis 63 años, el volante se ha vuelto una extensión de mis manos y el motor, el latido de un segundo corazón, uno más confiable y menos propenso a las penas que el que me bombea la sangre. Mi ruta era la de siempre, de Hermosillo a Chihuahua. Un tramo que conocía como la geografía de mi propia cara, con cada arruga, cada cicatriz, cada curva peligrosa. El cargamento era de electrónicos, nada que se echara a perder, lo que me permitía tomarme mi tiempo, disfrutar del paisaje desértico que a otros les parece monótono, pero que para mí es un lienzo de paz y soledad. Era el segundo día de viaje. Había pasado la noche en un parador modesto cerca de Yécora, de esos que huelen a café de olla, a huevo con machaca y a cansancio acumulado. El amanecer me recibió con una paleta de colores violáceos y naranjas que harían llorar a un pintor. Me sentía bien, en esa especie de nirvana que solo un caminonero entiende. La cabina limpia, el tanque lleno, la carretera despejada y un termo de café amargo a mi lado. Mi esposa, Elena, que en paz descanse, solía decir que yo estaba casado con el camión. Quizá tenía razón. Desde que ella se fue, hace ya una década, la cabina de mi Valiente se convirtió en mi único hogar, un santuario rodante lleno de sus fantasmas buenos. Su foto, ya amarillenta y gastada por mis pulgares, seguía pegada en el tablero. Su sonrisa era el primer y último faro de mi jornada. «Ten cuidado, viejo», parecía decirme, y yo siempre le hacía caso. La Sierra Madre Occidental empezaba a mostrar sus dientes. El camino se volvía sinuoso, una serpiente de asfalto abrazada a precipicios que te robaban el aliento. Aquí es donde la pericia vale más que la prisa. Reduje la velocidad, dejando que el motor frenara con su propio peso, sintiendo cada curva en la tensión de mis brazos. Fue entonces cuando la vi. A la derecha, en un pequeño ensanchamiento de tierra donde apenas cabría un coche, había una cruz. No era una de esas cruces de metal blanco que pone el gobierno para marcar una fatalidad. Era una cruz tosca, hecha de 2 ramas de mezquite amarradas con un alambre oxidado. Era humilde, casi invisible contra el fondo ocre de la roca y el polvo. He visto miles de cruces en mi vida, memoriales tristes de vidas truncadas. Normalmente les dedico una señal de la cruz al pasar y sigo mi camino. Es una ley no escrita de la ruta, un gesto de respeto por los que no llegaron a su destino. Pero esta era diferente. Había algo en su sencillez, en su soledad, que me llamó. No sé si fue un presentimiento, una corazonada, o simplemente el aburrimiento de la tarde. Pisé el freno de aire y el siseo característico rompió el silencio de la sierra. Orillé al Valiente lo más que pude, su enorme cuerpo invadiendo parte del carril contrario, pero el tráfico era casi nulo. Encendí las intermitentes, un parpadeo naranja que parecía una advertencia en medio de la nada. Bajé de la cabina y el calor me envolvió de inmediato. El aire era seco. Olía a tierra caliente, a pino y a algo más, algo salvaje e indómito. Mis botas crujieron sobre la grava. Me acerqué a la cruz. Tenía apenas 1 metro de altura. En la unión de los maderos, alguien había tallado a navaja un nombre. Isabel. Sin apellidos, sin fechas, solo Isabel. Sentí una punzada de tristeza. Isabel. Un nombre común, pero en ese lugar se sentía único y pesado. ¿Quién habría sido? ¿Una joven con sueños? Una madre de familia. ¿Por qué una cruz tan rudimentaria? Parecía hecha con prisa, con amor y desesperación. Me arrodillé, un gesto que mis rodillas protestaron con un crujido. El sol me daba de lleno en la nuca.
La tierra alrededor de la base de la cruz estaba extrañamente removida, no de forma reciente, pero sí se notaba que no era la compactación natural del terreno. La curiosidad, ese motor peligroso que mueve al mundo, me pudo más que el respeto. Empecé a escarbar con mis manos. La tierra estaba seca y polvorienta en la superficie, pero a unos centímetros se volvía más húmeda y compacta. Mis dedos, acostumbrados a la grasa y al metal, se toparon con algo duro. No era una roca. Tenía una forma regular, con bordes rectos. Mi corazón empezó a latir con un ritmo más rápido, un tamborileo sordo en mi pecho. Seguí cavando con más ahínco, la tierra metiéndose bajo mis uñas. Lo que encontré no era un ataúd, ni huesos, ni nada que mi mente macabra pudiera haber imaginado en un primer momento. Era una pequeña caja de madera, no más grande que una caja de zapatos para niño. Estaba hecha de una madera oscura, sin barniz, y las juntas estaban reforzadas con pequeñas tiras de latón ennegrecido. No tenía cerradura, solo un pequeño pestillo de metal. Me senté sobre mis talones, con la caja en mi regazo. Pesaba más de lo que aparentaba. El sol seguía castigando, y el sudor me corría por la frente, metiéndose en mis ojos. Miré a mi alrededor. La soledad era absoluta, solo el viento que silbaba al pasar entre las rocas y el murmullo lejano del motor de mi camión. ¿Qué hacía? ¿La abría? ¿La dejaba donde estaba y me olvidaba del asunto? Elena siempre me decía que mi mayor virtud y mi peor defecto era la misma cosa. No podía dejar un hilo suelto. Si veía algo que no cuadraba, tenía que jalar de él hasta desenredar la madeja o ahorcarme en el intento. Esta caja era un hilo que salía de la tierra al pie de una cruz anónima en medio de la nada. La lógica me gritaba que me largara de allí, que eso no era asunto mío, que los problemas ajenos pesan más que cualquier carga. Pero otra voz, una más profunda y silenciosa, la voz que me había hecho detener el camión, me instaba a quedarme. Era la voz de la historia no contada, del misterio que pedía ser resuelto. Con un suspiro que liberó más dudas que aire, limpié el polvo de la tapa con la manga de mi camisa. Mis dedos temblaron un poco al levantar el pestillo. Hizo un pequeño clic metálico que resonó en el silencio como un disparo. Levanté la tapa y lo que vi adentro me heló la sangre a pesar del calor de 35 grados. No era dinero, no eran joyas, no era nada con un valor material evidente. Era algo mucho más valioso y peligroso. Era la vida de Isabel, condensada en un puñado de objetos. Había un pequeño diario de cuero rojo con las páginas hinchadas por la humedad. A su lado, una fotografía descolorida de una muchacha de ojos grandes y sonrisa tímida, abrazando a un niño pequeño. Había también un solo arete de plata con una pequeña turquesa, un mechón de cabello infantil atado con un listón azul y al fondo de todo, un fajo de papeles doblados y amarillentos. No sabía qué eran, pero mi instinto me dijo que eran la razón de todo aquello, la razón de la cruz, de la caja, del entierro clandestino. Cerré la caja de golpe, como si su contenido quemara. Me levanté, sintiendo un mareo repentino. Miré la cruz, luego la carretera, luego mi camión, mi santuario, mi escape. Podía volver a enterrar la caja, subir a mi cabina y seguir mi camino. En una hora, esto sería solo un recuerdo extraño, una anécdota más para contar en un parador solitario. Nadie sabría nunca que estuve aquí, que tuve el secreto de Isabel en mis manos. Pero al mirar de nuevo la foto de mi Elena en el tablero, su sonrisa me pareció un reproche. Ella nunca hubiera huido de algo así. Tenía un sentido de la justicia tan grande como su corazón. Haz lo correcto, Javier, siempre, me decía, y lo correcto en ese momento se sentía como la decisión más peligrosa de mi vida. Con el corazón en un puño, tomé la caja, la llevé conmigo al camión y la escondí debajo del asiento del copiloto, envuelta en una vieja franela. Arranqué el motor y el rugido familiar del Cummins me devolvió una falsa sensación de normalidad. Pero yo sabía que nada volvería a ser normal. Al reincorporarme a la carretera, miré por el retrovisor
cómo la pequeña cruz de mezquite se encogía hasta desaparecer. Había desenterrado algo más que una caja. Había desenterrado un destino que ahora, de alguna manera, se había enredado con el mío. Y debajo de esa cruz, debajo de esos maderos torcidos, había una historia que, ahora lo sabía, no debía haber visto, porque una vez vista, no podía ser ignorada. El resto del camino a Chihuahua no fue solitario. Viajaba conmigo el fantasma de una mujer llamada Isabel. Los moteles de carretera son todos iguales. Huelen a desinfectante barato y a la soledad de cientos de viajeros anónimos. La cama era dura, las sábanas delgadas, pero no era la incomodidad lo que me mantenía despierto. Sobre la pequeña mesa de fórmica, junto a una botella de agua a medio beber, reposaba la caja de madera. Llevaba horas mirándola, como si fuera una bomba a punto de estallar. Había llegado a Chihuahua capital, entregado la carga de electrónicos y cobrado mi paga. Mi obligación contractual había terminado. Era libre de tomar la ruta de regreso, de volver a la rutina, a la seguridad de lo conocido. Pero la caja era un ancla. Me tenía varado en ese cuarto anónimo, en una ciudad que de repente se sentía extraña y hostil. Después de una ducha que no logró lavarme la inquietud, me senté a la mesa. Mis manos, grandes y callosas por el trabajo, se sentían torpes al manipular el pequeño pestillo de nuevo. Abrí la caja y saqué su contenido con un cuidado casi reverencial. Primero, la fotografía. La miré bajo la luz amarillenta del foco. La mujer, Isabel, no tendría más de 25 años. Su cabello era oscuro y largo. Sus ojos tenían una mezcla de dulzura y una tristeza profunda, casi premonitoria. El niño a su lado, de unos 4 o 5 años, la abrazaba con fuerza, su carita redonda y seria mirando a la cámara. Eran una estampa de amor y vulnerabilidad. ¿Qué les había pasado? ¿Dónde estaba ese niño? Luego tomé el pequeño arete de plata. Era una pieza artesanal, delicada. Imaginé a Isabel llevándolo, el pequeño punto azul turquesa contrastando con su piel morena. El mechón de cabello era suave como la seda, de un castaño claro. El cabello del niño, sin duda, un tesoro de madre. Finalmente, el diario. El cuero rojo estaba desgastado en los bordes. Lo abrí con temor. La primera página tenía una caligrafía elegante, un poco inclinada hacia la derecha. La tinta, aunque desvaída en algunas partes, era legible. Octubre 12, decía la primera entrada. Sin año. Hoy Mateo me ha regalado este diario. Dice que es para que guarde mis pensamientos, para que las palabras no se me atoren en el corazón. Él siempre sabe qué necesito, incluso antes que yo. Le he dicho que no tengo nada tan importante que escribir, pero él sonrió y dijo que la historia de nuestro amor y la de nuestro pequeño Daniel merecen ser contadas. Nuestro Daniel aún me parece un sueño. Hoy cumplió 4 años. Le hicimos un pastel de chocolate, su favorito. Mateo le talló un caballito de madera. Verlos jugar en el patio, bajo la sombra del pirul, es todo lo que siempre he deseado. Soy feliz. Tan feliz que a veces me da miedo. Tragué saliva. La felicidad de esas líneas era casi dolorosa de leer, sabiendo que de alguna manera había terminado con una cruz en la sierra. Mateo, Daniel. Ahora tenía 2 nombres más, un esposo, un hijo. Pasé las páginas leyendo entradas al azar. Hablaban de la vida cotidiana en un lugar que ella llamaba El Silencio, un pueblo pequeño, por lo que describía. Hablaba de la cosecha de maíz, de las fiestas del santo patrono, de las vecinas que le enseñaban a bordar. Era un mundo sencillo, un microcosmos de paz. Mi mundo, el de la carretera, el de las ciudades anónimas y los contratos de flete, se sentía a 1.000.000 de kilómetros de distancia. Pero a medida que avanzaba en el diario, el tono empezaba a cambiar, sutilmente al principio, como una nube que se forma en el horizonte en un día claro. Noviembre 5. Don Ricardo vino a la casa hoy, siempre tan amable, tan sonriente. Trajo dulces para Daniel y le ofreció a Mateo un mejor puesto en la mina. Mateo se negó. Le dijo que estaba contento con su parcela, que no ambicionaba más. A mí la sonrisa de don Ricardo me da escalofríos.
Sus ojos no sonríen, son como dos pedazos de vidrio oscuro. Mateo dice que soy desconfiada, que don Ricardo ha hecho mucho por el pueblo, pero yo veo cómo la gente baja la mirada cuando él pasa. No es respeto lo que le tienen, es miedo. Don Ricardo. El nombre cayó en la habitación silenciosa como una piedra en un pozo. Aquí estaba, el villano de la historia. Seguí leyendo, ya no al azar, sino con una urgencia febril. Las entradas se volvían más esporádicas, más ansiosas. Isabel hablaba de reuniones secretas que Mateo tenía con otros campesinos. Hablaban de la tierra, del agua del río que cada vez llegaba con menos fuerza a sus sembradíos, porque la mina la desviaba. Hablaban de documentos, de viejos títulos de propiedad que demostraban que las tierras que don Ricardo reclamaba como suyas, en realidad pertenecían a sus familias desde generaciones. Diciembre 2. Mateo está preocupado. Anoche no durmió. Daba vueltas en la cama, murmurando cosas. Me dijo que encontraron los papeles originales en el archivo de la iglesia, escondidos en un viejo libro de bautizos. Dice que son la prueba de que don Ricardo es un ladrón, que nos ha estado robando a todos, a la vista de todo el mundo. Le rogué que lo dejara, que no se metiera con ese hombre. Tenemos a Daniel. ¿Qué importa la tierra si no tenemos paz? Pero Mateo es terco, tiene el sentido de la justicia grabado a fuego. Es por el futuro de Daniel, mi amor, me dijo, para que él no tenga que vivir con la cabeza agachada. Mi propio pasado me golpeó con la fuerza de un tren. Recordé las discusiones con mi hija, Sofía. Ella, una joven abogada, siempre metida en causas sociales, siempre luchando contra molinos de viento. ¿Cuántas veces le dije lo mismo que Isabel a Mateo? Déjalo, hija, el mundo no va a cambiar. Cuídate tú. ¿Cuántas veces vi en sus ojos la misma decepción que Mateo debió sentir? Yo había elegido la seguridad, el camino fácil. Mateo no, y pagó el precio. La última entrada del diario estaba escrita con una letra temblorosa, casi ilegible. Las manchas de lo que parecía ser agua o lágrimas emborronaban la tinta. Enero 10. Se lo llevaron. Unos hombres de negro en una camioneta sin placas. Se llevaron a mi Mateo, lo sacaron a golpes de la casa. Danielito lo vio todo, gritaba y gritaba. Fui a la policía, pero el comandante se rió en mi cara. Me dijo que seguro mi marido se había ido con otra, mi Mateo, que no tenía ojos más que para nosotros. Don Ricardo estaba en la plaza, observando desde lejos, con esa sonrisa de serpiente. Lo sé. Sé que fue él. Nadie en el silencio se atreve a hablar. Me dicen que me vaya, que corra, que el siguiente seré yo. O peor, mi hijo. Tengo que huir. He guardado los papeles que Mateo me dio, los originales y las copias que logramos sacar. Los esconderé junto con mis tesoros, mi historia. Si algo me pasa, que alguien sepa la verdad, que en el pueblo del silencio la justicia tiene un precio y la vida no vale nada. Daniel, mi pequeño, tengo que salvarte. Perdóname, amor mío, por traerte a este mundo cruel. Tu padre era un hombre valiente. No lo olvides nunca. No había más. La página siguiente estaba en blanco. Cerré el diario. El silencio en la habitación era ahora un grito ensordecedor. La historia estaba incompleta, pero el final se escribía solo. Isabel había huido. Había enterrado esa caja en la sierra, quizás con la esperanza de volver por ella algún día. La cruz no era por su muerte, era una marca. Un mapa del tesoro de su tragedia, y los papeles doblados en el fondo de la caja los saqué con manos temblorosas. Eran fotocopias de viejos documentos, con sellos y firmas antiguas, títulos de propiedad de principios del siglo XX, y junto a ellos un mapa dibujado a mano del cauce de un río, y un informe geológico que, aunque no entendía del todo, hablaba de la composición del suelo y de la desviación de los mantos acuíferos. Era la prueba de Mateo, la dinamita que podía volar por los aires el imperio de ese tal don Ricardo. Me levanté y caminé hacia la ventana. Las luces de Chihuahua
parpadeaban a lo lejos. Una ciudad viva, indiferente al drama contenido en una pequeña caja de madera, tenía dos opciones, tan claras y tan distintas como el día y la noche. La primera, quemar la caja, destruir los papeles, olvidar los nombres de Isabel, Mateo y Daniel. Volver a mi vida, a la seguridad de mi cabina, a las conversaciones superficiales en los paradores. Convencerme de que no podía hacer nada, que era un simple camionero contra un hombre poderoso. Era la opción sensata, la opción cobarde. La segunda opción era aterradora. Significaba buscar un pueblo llamado El Silencio. Significaba jalar del hilo, como decía Elena, aunque me ahorcara con él. Significaba meterme en un mundo de corrupción y miedo, donde la vida de un hombre valiente no valía nada. Significaba, quizás, terminar como Mateo. Miré la foto de Elena en mi cartera, la que siempre llevaba conmigo. Su mirada parecía desafiarme. Ella, que había luchado contra el cáncer con una valentía que yo nunca podría igualar, no merecía un esposo cobarde. Mi hija, Sofía, que luchaba por sus ideales a pesar de mis críticas, no merecía un padre que mirara para otro lado. Y esa mujer, Isabel, y su hijo Daniel, merecían justicia, o al menos que su historia no muriera en una caja enterrada en el desierto. Tomé una decisión. No fue una decisión lógica ni sensata. Fue una decisión visceral, nacida de la vergüenza y de una chispa de dignidad que creía perdida. No sabía cómo, ni con quién, ni a qué me enfrentaría. Solo sabía una cosa: mi próximo destino no estaba en el contrato de flete. Mi próximo destino era un pueblo llamado El Silencio. Apagué la luz y me acosté en la cama dura, pero por primera vez en mucho tiempo el ruido en mi cabeza no era de ansiedad, sino de propósito. Un propósito peligroso y pesado, pero un propósito al fin. El fantasma de Isabel ya no viajaba conmigo. Ahora yo viajaba por él. Mencionaba que estaba a 2 horas de camino de Herradura desde San Miguel de las Cruces, un pueblo que sí logré ubicar en un mapa detallado del estado de Durango, no muy lejos de la frontera con Sinaloa. Estaba fuera de mi ruta, un desvío considerable que me costaría tiempo y diésel. Pero esos eran los menores de mis problemas. El verdadero costo aún estaba por verse. La decisión tomada en la soledad de un cuarto de motel se sentía muy distinta bajo el sol de la mañana, con el rugido del motor y la realidad del tráfico. La duda, esa mala hierba, intentaba crecer de nuevo en mi mente. ¿Qué diablos estaba haciendo? Yo era un transportista, no un detective, ni un justiciero. Mi única arma era un camión de 18 ruedas y la historia de una mujer muerta o desaparecida. Hice una llamada que llevaba tiempo posponiendo. Marqué el número de mi hija. Sofía contestó al segundo tono, su voz siempre una mezcla de cariño y preocupación. «Papá, ¿dónde andas? ¿Todo bien?» «Hola, mija. Todo bien, todo bien. Ya entregué en Chihuahua, pensando en tomar el viaje de regreso». Mentí a medias. «¿No quieres descansar un par de días? Te oyes cansado. Sabes que no me gusta que manejes tanto tiempo seguido. Ya no eres un jovencito, papá». Su preocupación era un bálsamo y una daga al mismo tiempo. Un bálsamo porque me sentía querido. Una daga porque sabía que estaba a punto de traicionar su confianza. «Estoy bien, de verdad. Oye, te quería hacer una pregunta, de esas tuyas, de abogada». «Dispara», dijo, su tono cambiando a uno más profesional. «Sí, si uno encuentra pruebas de un crimen, algo gordo, que involucra a gente poderosa en un pueblo pequeño, ¿qué se supone que haga?» Hubo un silencio al otro lado de la línea. Pude imaginarla frunciendo el ceño. «Papá, ¿en qué te metiste? ¿Te pasó algo? Es sobre la carga». No, tranquila, es una hipótesis. Algo que escuché de otro colega. Ya sabes cómo son las historias en la carretera». No pareció muy convencida, pero siguió el juego. «La respuesta correcta es llevarlo a las autoridades competentes, a la policía estatal, a la fiscalía, quizás a la Comisión de Derechos Humanos. Pero la respuesta realista depende. Si la gente poderosa controla a las autoridades locales, ir a ellos es como entregarle las ovejas al lobo. Es peligroso. Muy peligroso». «¿Por qué preguntas, papá? Me estás asustando». «Por nada, mija. Curiosidad de viejo. Ya sabes. Bueno, te dejo que seguro estás ocupada. Cuídate mucho, te quiero». «Yo también te quiero, papá. Y tú cuídate más».
Por favor, no hagas ninguna tontería. Colgué el teléfono sintiéndome como el peor de los padres. Le había mentido y estaba a punto de hacer exactamente la tontería que me había pedido evitar. Pero su advertencia, lejos de disuadirme, solidificó mi plan. No podía confiar en las autoridades locales. Tenía que ir yo mismo. Ver, escuchar, sentir el pulso de ese lugar llamado el silencio. Llené el tanque del Valiente hasta el tope y compré provisiones como si fuera a cruzar el desierto. Agua, latas de frijoles, galletas, café. No sabía si encontraría un lugar donde parar o si sería bienvenido. El viaje hacia San Miguel de las Cruces fue largo. Dejé atrás las autopistas de cuota y me adentré en las carreteras libres, esas que serpentean por la sierra, llenas de baches y cruces de animales. El paisaje se volvió más verde y montañoso, el aire más fresco. El Valiente resoplaba en las subidas, su motor un gigante paciente. Yo, mientras tanto, sentía una creciente aprensión. Cada kilómetro que me acercaba a mi destino, sentía que me alejaba más de mi vida anterior. Era un punto de no retorno. Llegué a San Miguel de las Cruces al atardecer. Era un pueblo más grande de lo que esperaba, con una plaza central, una iglesia con 2 torres y un bullicio que contrastaba con la idea que tenía de la región. Estacioné el camión en las afueras, en un terreno baldío junto a una llantera. No podía entrar con el monstruo de 40 toneladas en esas calles estrechas. Caminé hacia el centro, sintiéndome extrañamente expuesto, sin la coraza de mi cabina. La gente me miraba, no con hostilidad, sino con la curiosidad que siempre despierta un forastero. Me senté en una banca de la plaza, observando, niños jugando, parejas paseando, ancianos platicando bajo los árboles, una escena de normalidad. ¿Cómo podía un lugar como el Silencio existir tan cerca de aquí? Mi plan era simple: preguntar por el camino a El Silencio sin levantar sospechas. Entré a una cantina que prometía cerveza fría y buen ambiente. El interior era oscuro, olía a cerveza rancia y a aserrín. Unos cuantos hombres jugaban al dominó en una mesa, otros veían un partido de fútbol en una televisión colgada en la esquina. Me acodé en la barra y pedí una cerveza. El cantinero, un hombre gordo y con un bigote imponente, me sirvió sin decir una palabra. «Buenas tardes», dije, intentando sonar casual. «Ando un poco perdido. Busco un poblado. Creo que está por esta zona». «¿Le suena El Silencio?» El cantinero dejó de limpiar un vaso. Levantó la vista y me miró fijamente. Sus ojos, pequeños y astutos, me evaluaron de arriba abajo. Los hombres de la mesa de dominó dejaron de golpear las fichas. El único sonido era el de los comentaristas del partido. Sentí como si hubiera dicho una palabra prohibida. «No, jefe, por aquí no hay ningún lugar con ese nombre», dijo el cantinero, su voz plana y sin emociones. Volvió a limpiar su vaso, dándome la espalda. La conversación había terminado. Bebí mi cerveza de un trago, dejé el dinero en la barra y salí. La normalidad de la plaza ahora me parecía una fachada, una obra de teatro montada para los de afuera. Había tocado un nervio. El silencio era real y era un secreto. Caminé sin rumbo, frustrado. ¿Cómo iba a encontrarlo si nadie quería hablar? Pasé por una pequeña tienda de abarrotes. Una anciana de rebozo y falda larga estaba barriendo la entrada. Se movía con la lentitud de los años, pero con una determinación admirable. Algo en su rostro, en sus ojos arrugados, pero lúcidos, me inspiró confianza. Me acerqué. «Disculpe la molestia, madrecita. ¿Me podría ayudar?» Ella dejó de barrer y me miró. «Dígame, joven», me llamó joven. Hacía años que nadie me llamaba así. «Busco un camino. Me dijeron que de aquí sale una vereda a un lugar llamado El Silencio». La anciana no se inmutó como el cantinero. Su rostro se ensombreció, pero no con miedo, sino con una tristeza infinita. Dejó la escoba recargada en la pared y me hizo una seña para que la siguiera al interior de la tienda. Olía a especias, a piloncillo y a velas. «¿Qué busca usted en ese lugar de penas?», preguntó en voz baja, casi un susurro. Busco a la familia de una mujer. Se llamaba Isabel». Al oír el nombre, la anciana se llevó una mano al pecho. Sus ojos,
se llenaron de lágrimas. Isabelita, mi niña Isabelita. ¿Usted quién es? ¿Qué sabe de ella? Mi corazón dio un vuelco. Había encontrado el primer hilo. No la conocí. Encontré algo que le pertenecía. Creo que es importante. La anciana, que se llamaba Elvira, me llevó a la trastienda, un pequeño cuarto con una mesa y 2 sillas. Me sirvió un vaso de agua fresca. Su mano temblaba. Hace años que no sabemos nada de ella, dijo, sentándose frente a mí. Un día, simplemente desapareció con su pequeño. Su esposo, Mateo, un buen hombre, un hombre justo. A él se lo llevaron primero. Dijeron que se había ido al norte a buscar fortuna. Mentiras. Todos sabíamos quién estaba detrás. El cacique de allá arriba, don Ricardo. Lo sé, dije. Leí su diario. Los ojos de doña Elvira se abrieron como platos. Le conté todo, desde el descubrimiento de la cruz hasta mi llegada a su tienda. Hablé durante casi 1 hora, sacando todo lo que había guardado. Ella escuchaba en silencio, asintiendo de vez en cuando, secándose las lágrimas con la punta de su rebozo. Esa cruz, dijo cuando terminé, la puso el abuelo de Mateo, un viejo terco. Fue a buscar a su nieto y a la muchacha. Nunca los encontró, pero sintió que debía marcar el lugar donde su corazón le decía que la había perdido para siempre. Don Ricardo le advirtió que no volviera a subir. El viejo murió de pena poco después. La historia era peor de lo que imaginaba. No era solo la tragedia de una familia, era la herida abierta de toda una comunidad. Tengo que ir a El Silencio, doña Elvira. Tengo que ver, tengo que entender. Es peligroso, advirtió. Allá no entra nadie sin que la gente de don Ricardo lo sepa. Son los ojos y los oídos de ese demonio. El pueblo vive de su mina, les da trabajo, pero les quita el alma. Nadie se atreverá a hablar con usted. Lo verán como un enemigo. Alguien tiene que hacerlo, por Isabel, por Mateo. Doña Elvira me miró largamente. Una mirada que parecía atravesarme, que pesaba mis intenciones. Vio en mí no a un héroe, sino a un viejo cansado que se había topado con una injusticia demasiado grande para ignorarla. Hay un camino viejo, dijo finalmente resignada. No el principal, el que vigilan. Es una vereda que usan los contrabandistas de madera. Es difícil, apenas para una mula. Su camión no pasará. Tendrá que ir a pie. Se levantó y dibujó un mapa tosco en un pedazo de papel de estraza. Me explicó los puntos de referencia: un árbol de amate con forma de horqueta, un arroyo seco, una formación rocosa que parecía una calavera. Vaya con Dios, caminonero, me dijo, entregándome el papel, y que él lo cuide más que a los que fueron antes que usted. Si ve algo, si encuentra algo, no vuelva aquí, váyase lejos. Hay verdades que es mejor dejar enterradas. Le di las gracias, sintiendo un nudo en la garganta. Le compré varias cosas de la tienda, una excusa para dejarle algo de dinero. Ella lo aceptó con la dignidad de quien sabe que no es caridad, sino un pago por una información invaluable. Al salir de la tienda, el sol ya se había ocultado. La noche caía sobre San Miguel de las Cruces. Regresé al camión, el papel con el mapa quemándome en el bolsillo. La fachada de normalidad del pueblo se había desmoronado. Ahora veía las miradas de la gente de otra manera, no como curiosidad, sino como advertencias silenciosas. Comí una lata de frijoles fríos en la soledad de mi cabina, con la caja de Isabel a mis pies. Mañana, al amanecer, dejaría atrás la seguridad de mi valiente. Mañana me adentraría a pie en el territorio del enemigo. Mañana iría a buscar un pueblo que no quería ser encontrado, un pueblo llamado El Silencio. El silencio que siguió fue profundo, roto solo por el canto de algún pájaro madrugador y el latido ansioso de mi propio corazón. Había conducido el camión por un camino de terracería unas millas más allá de San Miguel de las Cruces, hasta un punto donde la vegetación se volvía demasiado densa. Lo escondí lo mejor que pude entre unos matorrales altos y unos árboles de huizache, cubriendo el parabrisas con una lona para evitar reflejos. Dejarlo allí se sentía como abandonar a un viejo amigo en territorio enemigo. Era mi casa, mi fortaleza, y ahora estaba a punto de adentrarme en lo desconocido sin él. Me puse unas botas de trabajo resistentes, jeans, una camisa de manga larga para protegerme del sol y las raspaduras, y un sombrero. En una mochila pequeña guardé agua, algo de comida, una linterna,
una navaja multiusos y, por supuesto, la caja de Isabel. No podía arriesgarme a dejarla en el camión. Pesaba física y espiritualmente, pero era mi brújula y mi carga. Consulté el mapa de doña Elvira. La entrada a la vereda estaba marcada por el Amate en Horqueta. La encontré a unos 100 metros de donde dejé el camión. Era apenas un sendero, casi invisible, comido por la maleza. Sin el mapa jamás lo habría notado. Me adentré en el bosque de pino y encino, y la civilización desapareció a mis espaldas. El aire se volvió más fresco, perfumado de resina y tierra húmeda. El camino era un desafío constante, una subida empinada sobre rocas sueltas y raíces traicioneras. Mis pulmones, acostumbrados al aire viciado de la cabina, protestaban. Mis piernas, habituadas a pisar pedales, se quejaban por el esfuerzo inusual. A mis 63 años no estaba en mi mejor forma física y cada paso era un recordatorio de ello. Pero la terquedad, esa vieja aliada de los caminoneros, me mantenía en movimiento. Después de un par de horas de caminata agotadora, llegué al arroyo seco que marcaba el mapa. Me senté sobre una roca lisa, bebiendo agua a grandes tragos, el sudor empapando mi camisa. El silencio aquí era diferente al de la carretera. Era un silencio vivo, lleno de los zumbidos de los insectos, el crujido de las ramas, el susurro del viento en las hojas. Era el tipo de silencio que te hace sentir muy pequeño, muy vulnerable. Pensé en Isabel. Habría recorrido este mismo camino, huyendo con su hijo en brazos. La idea me dio un nuevo impulso de energía. Mi cansancio no era nada comparado con su desesperación. Seguí adelante, el sol subiendo más y más en el cielo, filtrándose a través de las copas de los árboles. El paisaje era de una belleza salvaje, sobrecogedora. Valles profundos se abrían a mis pies, y en la distancia las montañas se superponían en capas de azul y violeta. Era un paraíso con un demonio en su corazón, recordé. Fue a mediodía cuando lo vi. Humo, una delgada columna de humo gris que se elevaba desde un valle escondido más adelante. El silencio. Aceleré el paso, la adrenalina mitigando el cansancio. Una hora más tarde, llegué al borde del valle. Me tumbé boca abajo entre unos arbustos, usando unos viejos binoculares que siempre llevaba en el camión. Lo que vi me dejó sin aliento. El silencio no era solo un puñado de casas de adobe, era un feudo en toda regla. El pueblo en sí era pequeño, unas 30 o 40 casas apiñadas alrededor de una capilla sin campanario, pero dominando todo el paisaje, en una meseta ligeramente elevada, estaba la mina, una cicatriz abierta en la tierra, de un color rojizo y ocre. Se veían edificios industriales, maquinaria pesada y una constante nube de polvo. Y conectando la mina con el pueblo, la casa del patrón no era una casa, era una hacienda. Un edificio grande, de estilo colonial, con paredes blancas, tejas rojas y un enorme jardín amurallado. La casa de don Ricardo Valdivia. Desde allí podía observar cada movimiento en el pueblo y en la mina. Era la torre de un panóptico. Observé durante mucho tiempo, estudiando el movimiento. Vi hombres de rostros cansados caminar desde el pueblo hacia la entrada de la mina. Vi camionetas pick-up, todas del mismo color oscuro, patrullando el perímetro de la hacienda y el camino principal que salía del valle. La gente de don Ricardo, sin duda, en el pueblo, la vida parecía moverse a cámara lenta, mujeres lavando ropa en el río, unos pocos niños jugando en el polvo, ancianos sentados en los portales de sus casas. Pero había una atmósfera de opresión, una quietud que no era de paz, sino de resignación. Nadie sonreía, nadie levantaba la voz. Era como si el nombre del pueblo fuera una orden. Decidí bajar al anochecer. Escondí mi mochila con la caja en una pequeña cueva que encontré en la ladera, marcando el lugar con un montón de piedras. No podía entrar al pueblo con ella. Mi plan, si es que se le podía llamar así, era presentarme como un viajero perdido, un excursionista que se había desviado de su ruta. Era una historia débil, pero la única que tenía. Cuando las sombras se alargaron y las primeras luces se encendieron en las casas, comencé el descenso. Entré al pueblo por la parte de atrás, evitando el camino principal. Las calles eran de tierra,
flanqueadas por casas de adobe con puertas de madera despintada. Un perro flaco me ladró desde un patio y luego se escondió, gimiendo. La gente que me veía pasar se detenía y me observaba con una mezcla de sorpresa y recelo. Nadie me saludaba. Simplemente se metían en sus casas, cerrando las puertas a mi paso. El mensaje era claro: no eres bienvenido. Llegué a lo que parecía ser la única tienda del pueblo, una versión más pequeña y triste de la de doña Elvira. Un hombre de mediana edad, con los hombros caídos y una mirada vacía, estaba detrás del mostrador. «Buenas noches», dije. «Me perdí en la sierra. ¿Hay algún lugar donde pueda pasar la noche? ¿Una posada? ¿Una fonda?» El hombre negó con la cabeza sin mirarme. «Aquí no hay nada de eso, señor. Será mejor que siga su camino». «Es que ya es de noche. El camino es peligroso. Puedo pagar». Saqué unos billetes de mi cartera. El hombre ni siquiera miró el dinero. «No es por el dinero. Aquí no se queda gente de fuera. Son las reglas». «¿Las reglas de quién?», pregunté, aunque ya sabía la respuesta. Justo en ese momento, la puerta de la tienda se abrió y entraron dos hombres. Eran altos, corpulentos, con botas vaqueras, jeans ajustados y sombreros. Tenían la misma mirada fría y arrogante que he visto en matones de todas partes. Uno de ellos se me acercó, invadiendo mi espacio personal. Olía a alcohol y a tabaco. «¿Algún problema por aquí, don Anselmo?», le preguntó al tendero, pero sin dejar de mirarme a mí. «No, ninguno, Ramiro. El señor ya se iba», se apresuró a decir el tendero, ahora sí mirándome con pánico en los ojos. «Parece que el señor está perdido», dijo el tal Ramiro, con una sonrisa que no llegó a sus ojos. Su compañero se quedó junto a la puerta, bloqueando la salida. «Nosotros lo podemos ayudar a encontrar el camino, ¿verdad, Chucho?» Chucho, el de la puerta, sonrió y escupió en el suelo. Estaba atrapado. Mi estúpido plan se había ido al traste en menos de 10 minutos. Mi corazón latía con fuerza contra mis costillas. Tenía que mantener la calma. «Se los agradezco, pero puedo encontrar el camino solo», dije, mi voz más firme de lo que me sentía. «Solo quería comprar un poco de agua». «El agua es para la gente del pueblo», dijo Ramiro, su voz ahora con un filo de amenaza. «Y usted no es de aquí, así que le voy a pedir por las buenas que se dé la media vuelta y se largue por donde vino. La noche en la sierra es oscura y a veces pasan accidentes». La amenaza era tan clara como el agua que me negaban. No tenía opción. Asentí lentamente. «Entendido». Me di la vuelta y caminé hacia la puerta. Chucho no se movió. Tuve que pasar rozándolo. Sentí su mirada clavada en mi nuca. Salí de la tienda a la noche fría. No me siguieron, pero sentí sus ojos sobre mí hasta que doblé una esquina. Caminé deprisa, sin mirar atrás, saliendo del pueblo por el mismo lugar por donde entré. Mi corazón no se calmó hasta que estuve de nuevo en la seguridad relativa de la ladera de la montaña. Fracasé. Mi incursión había sido un desastre total. No solo no había descubierto nada nuevo, sino que ahora ya sabían que había un forastero rondando la zona. Estaba marcado. Regresé a la cueva donde había escondido mi mochila. Me senté en la oscuridad, temblando de rabia y de miedo. La advertencia de doña Elvira resonaba en mi cabeza. Tenía razón. El silencio estaba sellado herméticamente. ¿Qué iba a hacer ahora? ¿Rendirme? ¿Volver al camión con el rabo entre las piernas y largarme para siempre? La imagen de Isabel y su hijo Daniel vino a mi mente. La sonrisa de serpiente de don Ricardo que ella describió. La cobardía de la gente del pueblo. Una cobardía nacida del terror más puro. No podía irme así. Había cometido un error táctico. Había sido ingenuo. Necesitaba un nuevo plan, un plan mejor. No podía entrar por la puerta principal. Tenía que encontrar una grieta en el muro. Alguien dentro de ese pueblo que odiara a don Ricardo tanto como le temía. Alguien que tuviera una razón personal para querer justicia. Alguien que, como yo, no tuviera nada que perder o que ya lo hubiera perdido todo. Y entonces un nombre del diario de Isabel volvió a mí, un nombre que no era el de su esposo. Mateo tenía un hermano menor, lo mencionó una vez de pasada, un joven que estaba aprendiendo mecánica en la ciudad cuando todo pasó, un joven que si había regresado tendría el corazón lleno de veneno. Tenía que encontrarlo. Él sería mi única esperanza.
mi única puerta de entrada al corazón de El Silencio. La noche en la cueva fue larga y fría. Apenas dormí, dándole vueltas a mi nuevo y precario plan. La ingenuidad se había evaporado, reemplazada por una cautela afilada por el miedo. Ya no era un simple curioso, era un intruso descubierto. Ramiro y Chucho, los perros guardianes de don Ricardo, ahora tendrían mi rostro grabado en su memoria. Volver al pueblo de la misma forma sería un suicidio. Necesitaba un enfoque diferente, una estrategia que no se basara en la confrontación directa, sino en la sutileza y el conocimiento local. Y para eso necesitaba un aliado. El hermano de Mateo. El diario de Isabel solo lo mencionaba una vez. Luisito, el hermano de mi Mateo, se fue a Torreón a estudiar para mecánico. Es un buen muchacho, impetuoso y con un corazón noble. Mateo está tan orgulloso de él. Si Luis había regresado a El Silencio tras la desaparición de su hermano, era posible que aún estuviera allí, viviendo bajo el yugo del hombre que destruyó a su familia. Era una posibilidad remota, un tiro en la oscuridad, pero era la única que tenía. Mi primer problema era cómo encontrarlo sin volver a exponerme. No podía simplemente pasearme por el pueblo preguntando por Luis, el hermano del desaparecido Mateo. Eso sería como encender una bengala en un polvorín. Tenía que observar, escuchar, buscar una oportunidad. Pasé todo el día siguiente en mi puesto de observación en la ladera, usando los binoculares. Esta vez no me enfoqué en la hacienda ni en la mina, sino en la vida cotidiana del pueblo. Buscaba patrones, rutinas, algo fuera de lo común, y lo encontré. En las afueras del pueblo, un poco apartado del resto de las casas, había un pequeño cobertizo de lámina con un patio lleno de chatarra, motores viejos, llantas gastadas, carrocerías oxidadas, un taller mecánico improvisado. Durante el día vi a un hombre joven de unos 30 y tantos años trabajando allí. Era delgado pero de hombros anchos, con el pelo negro y revuelto y una expresión perpetuamente sombría. Trabajaba con una furia concentrada, golpeando el metal, ajustando piezas, sus movimientos bruscos y eficientes. Nadie parecía visitarlo. Trabajaba en solitario, rodeado de sus máquinas rotas. Podía ser él. El perfil encajaba. Un mecánico, apartado, resentido. El desafío era cómo acercarme. Decidí usar mi propia identidad, mi verdadera profesión, como disfraz. Si él era mecánico, entonces hablábamos un idioma en común, el de los motores, el aceite y el diésel. Esperé a que cayera la noche de nuevo. Esta vez rodeé el pueblo por completo, un largo y arduo rodeo por la montaña para llegar al taller desde la dirección opuesta. Desde el lado del monte, no desde el pueblo. Me acerqué con sigilo, moviéndome entre las sombras. La luz de un foco desnudo iluminaba el interior del cobertizo. El joven seguía trabajando, ajeno a mi presencia, concentrado en el motor de una vieja camioneta Ford. Me quedé observándolo desde la oscuridad durante varios minutos. Su rostro, a la luz del foco, estaba marcado por la amargura. Había una tensión en su mandíbula, una tristeza profunda en sus ojos que me recordaba a la de Isabel en su fotografía. Tenía que ser él. Respiré hondo y salí de las sombras, caminando deliberadamente, haciendo ruido con mis botas sobre la grava para no sorprenderlo. Se dio la vuelta de inmediato, como un animal acorralado, con una llave de tuercas en la mano, lista para ser usada como arma. Sus ojos se entrecerraron, desconfiados y hostiles. ¿Quién anda ahí? ¿Qué quiere? Su voz era rasposa, cargada de agresividad. Levanté las manos en un gesto de paz. Tranquilo, muchacho. No busco problemas. Soy camionero. Mi tráiler se quedó tirado a unos kilómetros de aquí, en el monte. Pensé que quizás podrías ayudarme. Era una mentira arriesgada. Si descubría que no había ningún camión, estaría acabado, pero era la única puerta de entrada que se me ocurrió. Él me escrutó de arriba a abajo, su mirada deteniéndose en mis manos callosas, en mi ropa de trabajo. No relajó su postura, pero la hostilidad en sus ojos se mezcló con una pizca de curiosidad profesional. ¿Un tráiler? Por estos rumbos. Nadie mete un tráiler por estas brechas, dijo escéptico. Tomé un atajo equivocado,
Una mala decisión, ya ves. El motor simplemente se apagó. Creo que es la bomba de inyección, pero no estoy seguro. Soy bueno para manejarlo, no tanto para arreglarlo. Apelé a su orgullo de mecánico. Dudó por un momento. Pude ver el conflicto en su rostro. Ayudar a un forastero era peligroso, pero la llamada del oficio, el reto de un motor grande y complejo, era fuerte. ¿Qué motor es?, preguntó casi a su pesar. Un Cummins N14, viejo pero confiable hasta ahora. Al mencionar el motor, algo cambió en su expresión. Un destello de interés genuino. Un mecánico de verdad no puede resistirse a un buen problema mecánico. Un N14 son buenos fierros, murmuró. Está bien, vamos a ver tu camión, pero si esto es una trampa, te juro que... No es ninguna trampa, lo interrumpí. Solo soy un viejo que quiere volver a casa. Me condujo fuera del taller y en lugar de ir hacia el pueblo, tomó una vereda que se adentraba en el monte, la misma que yo había usado. Esto confirmaba que él conocía los caminos ocultos. Caminamos en silencio durante unos minutos. ¿Cómo te llamas?, pregunté. Luis, respondió secamente. Mi corazón dio un salto. Era él, Luis. Yo soy Javier. Llegamos al lugar donde, según mi historia, debería estar mi camión. Por supuesto no había nada. Me detuve y me volví hacia él. Su rostro se ensombreció de inmediato. La desconfianza volvió, esta vez multiplicada por 10. Apretó la llave de tuercas en su mano. ¿Dónde está el camión, viejo? ¿Te estás burlando de mí? No hay ningún camión, Luis, dije, mi voz tranquila pero firme. Necesitaba hablar contigo, y esta era la única forma que se me ocurrió. ¿Hablar conmigo? Yo no tengo nada que hablar con nadie, y menos con un desconocido. Me mentiste. Se preparó para irse o para atacarme. Tu hermano Mateo no pensaría así. Solté la bomba. Se quedó helado. La llave de tuercas cayó de su mano, golpeando una piedra con un clang metálico que resonó en la noche. Se volvió hacia mí, su rostro una máscara de dolor, rabia y sorpresa. ¿Quién eres tú? ¿Cómo sabes de mi hermano? Me lo contó Isabel. Fue como si lo hubiera golpeado. Se tambaleó hacia atrás, apoyándose en un árbol. Su respiración era agitada. Isabel, susurró el nombre como si fuera sagrado. Imposible. Ellos están muertos. No lo sé, Luis. No sé si están muertos o vivos, pero encontré esto. Lo llevé a mi cueva. Con la luz de mi linterna, abrí la mochila y saqué la caja de madera. Se la entregué. Sus manos temblaban tanto que apenas podía sostenerla. La reconoció al instante. Esta caja, mi hermano la hizo. Se la regaló a Isabel para su primer aniversario. Abrió la caja y vio el contenido. La foto, el arete, el mechón de cabello de su sobrino Daniel. Se derrumbó. Se sentó en el suelo de la cueva, llorando en silencio, un llanto amargo contenido durante años. Yo le di su espacio, sintiéndome un intruso en un dolor tan profundo. Después de un largo rato, levantó la vista, sus ojos rojos e inyectados en sangre. ¿Dónde la encontraste? Le conté toda la historia, desde la cruz en la carretera hasta mi desastroso encuentro con los hombres de don Ricardo. No omití nada. Él escuchaba, su rostro endureciéndose con cada palabra, la pena transformándose en una rabia fría y afilada. Cuando terminé, tomó el diario. El diario de ella, dijo, acariciando el cuero rojo. Siempre pensé que se habían ido, que nos habían abandonado. El comandante me dijo que mi hermano le debía dinero a gente mala y que huyó. Don Ricardo incluso me ofreció ayuda. Me dio este trabajo, este lugar para vivir. Dijo que sentía mucho lo de Mateo, que era una desgracia. Maldito hijo de perra. La pieza final del rompecabezas encajó. Don Ricardo no solo había eliminado a Mateo, sino que había mantenido a Luis cerca, controlado, dándole migajas para asegurarse de que no causara problemas. Una crueldad refinada. Don Ricardo es el dueño de todo aquí, continuó Luis, su voz temblando de furia. La mina, la tienda, la policía, la vida de la gente, todos saben lo que le pasó a mi hermano. Y a muchos otros antes que él, pero el miedo es más grande que la verdad. Yo mismo me tragué la mentira porque era más fácil que enfrentarme a él. Soy un cobarde. No eres un cobarde, Luis. Eres un sobreviviente, le dije. Pero ahora tienes esto, señalé la caja. Tienes la verdad en tus manos. La historia de Isabel.
Las pruebas de tu hermano. Él miró los papeles que Mateo había reunido. Los miró como si fueran oro puro. Con esto podemos destruirlo, dijo, una chispa de esperanza encendiéndose en sus ojos por primera vez. No nosotros, Luis. Nosotros somos 2 hombres contra un ejército. Intenté ir al pueblo y casi me matan. Si vamos a la policía de aquí, nos desaparecerán a los 2 antes del amanecer. Necesitamos ayuda externa. Alguien a quien don Ricardo no pueda comprar ni intimidar. Recordé la conversación con mi hija. Luis asintió lentamente, procesando la realidad de nuestra situación. Tienes razón, pero ¿quién? ¿Quién se atrevería a venir aquí a desafiarlo? No lo sé todavía, admití, pero lo encontraremos. Primero, necesitamos entender todo lo que hay en estos papeles. Necesitamos saber exactamente qué tan fuerte es nuestra arma. Tú conoces este lugar, conoces a la gente. Yo tengo la historia que viene de fuera. Juntos, quizás, podamos encontrar una grieta en su muro. Por primera vez desde que lo conocí, Luis me miró no como a un enemigo o un extraño, sino como a un aliado. Me tendió la mano. Su apretón fue firme, el de un hombre que acaba de encontrar una razón para luchar. Me llamo Luis Robles, dijo, usando su apellido por primera vez. Mateo era Robles y Daniel. Y vamos a limpiar el nombre de mi familia. En la oscuridad de esa cueva, en medio de la Sierra Madre, 2 extraños, un caminonero viejo y un mecánico joven, forjaron una alianza nacida de la tragedia y alimentada por un frágil brote de esperanza. No teníamos un ejército, ni armas, ni poder. Solo teníamos una caja de madera llena de recuerdos y la determinación de que el silencio finalmente gritara su verdad. Luis, impulsado por una mezcla de duelo y furia redentora, demostró tener una mente aguda y una memoria prodigiosa para los detalles de la vida en el silencio. Yo, con mi experiencia de años de lidiar con papeleo de fletes, contratos y regulaciones, aportaba una paciencia metódica para organizar la información. Nos convertimos en un equipo improbable, la fuerza bruta y el resentimiento de la juventud unidos a la cautela y la experiencia de la vejez. El diario de Isabel era nuestra guía emocional, el mapa del alma de la tragedia, pero los papeles de Mateo eran la munición. Pasamos horas bajo la luz de la linterna, extendiendo los frágiles documentos sobre una manta en el suelo de la cueva. Eran, como sospechaba, una bomba de tiempo. Los títulos de propiedad del siglo XIX y principios del XX demostraban, sin lugar a dudas, que las tierras sobre las que se asentaba la parte más productiva de la mina de don Ricardo no le pertenecían. Pertenecían a varias familias del pueblo, incluyendo la de Luis y Mateo. Don Ricardo, cuyo abuelo llegó a la región como un simple capataz, había usado una combinación de engaños legales, intimidación y violencia para apoderarse de todo a lo largo de los años, creando un imperio sobre cimientos de arena y sangre. Recuerdo a mi abuelo, murmuró Luis una noche, mientras examinaba un título de propiedad con el nombre de su bisabuelo. Siempre decía que la montaña nos pertenecía, que el río era nuestra sangre. La gente pensaba que estaba loco, que eran cuentos de viejo, pero mi hermano le creyó. Pasó meses en el archivo municipal de la ciudad y luego en la iglesia buscando esto. Lo trataron como a un loco. El informe geológico era aún más condenatorio. Mateo, con una inteligencia natural que iba más allá de su educación formal, había pagado con sus ahorros a un geólogo independiente de Durango para que hiciera un estudio del subsuelo. El informe era claro. La veta principal de plata y otros minerales que la mina de Ricardo explotaba no estaba bajo la pequeña parcela que él poseía legalmente, sino que se extendía precisamente bajo las tierras comunales robadas. Además, detallaba cómo la operación minera estaba contaminando con metales pesados el acuífero del que dependía el pueblo para el agua potable y el riego,
un envenenamiento lento y silencioso. El cabrón nos está matando de sed y de enfermedad, mientras nos paga una miseria por sacar la riqueza que nos robó, dijo Luis, apretando los puños con tanta fuerza que sus nudillos se pusieron blancos. Y la gente se lo agradece. Le agradecen el trabajo, la clínica que construyó. Una clínica para tratar las enfermedades que su propia mina provoca. Es un genio del mal. Nuestra alianza se fortaleció con cada revelación. Pero sabíamos que tener las pruebas no era suficiente. Necesitábamos un plan para usarlas. La advertencia de mi hija Sofía seguía resonando en mi cabeza. Ir a las autoridades locales era un suicidio. Necesitábamos un arma más grande. Un altavoz que don Ricardo no pudiera silenciar. Pensé en la prensa, un periódico nacional, una televisora, alguien con el poder de poner los reflectores sobre este rincón olvidado del mundo. Es una buena idea, dijo Luis, aunque su escepticismo era palpable. Pero, ¿cómo contactamos a un periodista? ¿Cómo hacemos que nos crea? Somos un mecánico y un camionero, nos tomarán por locos. Fue entonces cuando recordé a doña Elvira. Ella era el puente entre el mundo exterior y el secreto del silencio. Si alguien podía ayudarnos a encontrar a la persona adecuada, era ella. El problema era cómo contactarla sin alertar a los vigilantes de San Miguel de las Cruces. Decidimos que Luis era el único que podía hacerlo. Él, al menos, era una cara conocida en la región. Podía inventar una excusa para ir al pueblo, comprar alguna refacción que no tuviera, algo creíble. El plan era arriesgado. Luis se ausentaría durante todo un día. Yo me quedaría en la cueva, vigilando, protegiendo la caja. Si Luis no volvía al anochecer, significaba que algo había salido mal y yo tendría que tomar la caja y desaparecer. Hicimos copias de los documentos más importantes con mi teléfono, fotografiando cada página con cuidado, una medida de seguridad en caso de que los originales se perdieran o nos los quitaran. La mañana que Luis se fue, el aire estaba cargado de tensión. «Cuídate, muchacho», le dije, y sentí que se lo decía a un hijo. Él solo asintió, su rostro una máscara de determinación, y desapareció por la vereda. Las horas que siguieron fueron las más largas de mi vida. Cada crujido de una rama, cada sombra en movimiento, me hacía saltar el corazón. Me sentía como un soldado en una trinchera, esperando el ataque enemigo. Para mantenerme ocupado, releí el diario de Isabel, intentando encontrar más pistas, más nombres, cualquier cosa que pudiéramos haber pasado por alto. Y encontré algo. En una de sus últimas entradas, Isabel mencionaba a una prima que vivía en Culiacán, una enfermera llamada Marta. Le he escrito a mi prima Marta, contándole mis temores. Ella me dice que me vaya con ella, que allá estaremos seguros. Quizás sea nuestra única salida. No sabíamos si había logrado contactarla, pero era otro posible hilo del que tirar si todo lo demás fallaba. El sol comenzó a bajar, tiñendo el cielo de naranja y púrpura. La ansiedad se convirtió en un nudo frío en mi estómago. ¿Y si lo habían atrapado? ¿Y si lo estaban torturando para que revelara mi existencia y la de la caja? La idea me enfermaba. Justo cuando la oscuridad se hizo casi total, oí una señal convenida, el silbido de un tecolote, repetido 3 veces. Era Luis. Apareció entre los árboles, sucio y agotado, pero con una chispa de triunfo en los ojos. «Lo logré», dijo, dejándose caer al suelo, sin aliento. «Doña Elvira es una santa, y es más lista que todos nosotros juntos». Me contó su historia. Había llegado a San Miguel sin problemas, pero notó que había más hombres de don Ricardo en el pueblo de lo habitual, incluyendo a Ramiro, el matón que me había confrontado. Estaban nerviosos, preguntando por un viejo que andaba haciendo preguntas. Mi visita los había puesto en alerta máxima. Luis fue directamente a la tienda de Elvira. Ella, al verlo, lo metió en la trastienda de inmediato. Le contó todo lo que habíamos descubierto. La anciana, lejos de asustarse, se llenó de una ira justa. «Esa vieja tiene más agallas que todos los hombres del pueblo juntos», dijo Luis con admiración. «Resulta que ella tiene un sobrino nieto,
un joven que estudió periodismo en la Ciudad de México. Trabaja para uno de esos portales de noticias de investigación, de los que destapan la corrupción del gobierno. Se llama Carlos. Doña Elvira dice que es terco y valiente como su abuelo. Es perfecto. Doña Elvira tenía un viejo teléfono de disco en la trastienda, uno que casi nunca usaba y que dudaba que estuviera intervenido. Desde allí llamó a su sobrino nieto. Le habló en clave, diciéndole que había encontrado una vieja historia de la familia que necesitaba ser contada. Una historia sobre tierras robadas y agua envenenada. El periodista, intrigado por el misterio en la voz de su tía abuela, le prometió que investigaría. Le dio un número de celular de prepago, uno seguro, y le dijo que le enviaran por mensaje todo lo que tuvieran, pero con cuidado. «Tenemos un contacto, tenemos un maldito contacto», exclamé, sintiendo una oleada de euforia que no había sentido en años. La esperanza, que había sido una pequeña brasa, ahora era una llama viva, pero la euforia duró poco. Luis traía más noticias, y no eran buenas. Ramiro y su gente están peinando la sierra. No me vieron, pero los escuché hablar en la cantina. Don Ricardo está furioso. Sabe que alguien de afuera anda husmeando y cree que alguien de adentro lo está ayudando. Ha ofrecido una recompensa por la cabeza del soplón. Todo el mundo tiene miedo. La presión está aumentando. No tenemos mucho tiempo. La soga se estaba apretando. Nuestro pequeño santuario en la cueva ya no era seguro. Teníamos que actuar rápido. Decidimos dividir las tareas. Yo con mi teléfono y mi paciencia sería el encargado de enviar las fotos de los documentos al periodista. Poco a poco, para no levantar sospechas en la red celular, le enviaría también un resumen de la historia, usando nombres en clave. Luis, por su parte, usaría su conocimiento del terreno para hacer una última y peligrosa tarea: conseguir pruebas actuales. Necesitábamos fotos de la mina, del desvío del río, quizás algún testimonio anónimo de algún trabajador descontento. Era la pieza que conectaría el pasado de los documentos de Mateo con el presente criminal de don Ricardo. Los siguientes días fueron una danza febril de sigilo y tecnología. Mientras yo enviaba los archivos encriptados desde diferentes puntos de la montaña para variar la señal, Luis se movía como un fantasma por los alrededores de la mina, usando un viejo teléfono con cámara para tomar fotos a distancia. Logró captar imágenes claras de cómo un afluente del río principal era desviado directamente a las instalaciones de la mina. Incluso consiguió hablar con un viejo minero, amigo de su padre, quien, aterrorizado pero harto de ver a sus compañeros enfermar, le confirmó en secreto los vertidos tóxicos que hacían por la noche directamente al subsuelo. El periodista, Carlos, respondía con mensajes cortos y crípticos. «Recibido. Info valiosa. Sigan con cuidado. No se arriesguen más. Tengo casi todo lo que necesito». Nos dijo que estaba armando el reportaje, contrastando la información con registros públicos en la capital. Dijo que la historia era aún más grande de lo que pensábamos, que don Ricardo tenía conexiones con políticos de alto nivel. Nuestra pequeña conspiración había crecido. Ya no éramos solo nosotros dos en una cueva. Éramos parte de algo más grande, una operación para derribar a un gigante. La sensación era a la vez estimulante y aterradora. Habíamos logrado tejer una red, conectar los puntos desde la cruz en la carretera hasta un escritorio en la Ciudad de México. Habíamos transformado el dolor de Isabel en un arma, pero sabíamos que el momento más peligroso estaba por llegar. Cuando el reportaje saliera a la luz, la furia de don Ricardo no tendría límites. Y nosotros estábamos en el epicentro de su ira. La cueva ya no era segura. Teníamos que prepararnos para el golpe final, para nuestra propia huida. La conspiración estaba a punto de convertirse en una lucha por la supervivencia. El reportaje estaba escrito, verificado y listo para ser publicado. Nos dio una fecha. En 3 días, el viernes por la mañana, la historia de El Silencio se haría pública en su portal de noticias, uno de los más leídos del país. Cuando se publique, escribió, «El infierno se desatará allá. Tienen que estar lejos, muy lejos,
No puedo garantizar su seguridad. El mensaje era una sentencia y una liberación. Teníamos una fecha límite, 72 horas para salir de la sierra, recuperar mi camión y desaparecer antes de que don Ricardo supiera que lo había golpeado. La sensación en la cueva era una mezcla de euforia y pánico. Lo habíamos logrado. Habíamos llevado la verdad de Isabel a las puertas del mundo, pero ahora la bestia herida se volvería contra nosotros. No podemos simplemente irnos, dijo Luis, su rostro serio y su mirada fija en la entrada de la cueva, como si esperara ver a los hombres de Ramiro aparecer en cualquier momento. Mi lugar está aquí. Cuando esa bomba estalle, la gente del pueblo va a necesitar a alguien. Van a estar asustados. Ricardo intentará usar el miedo para mantener el control. Alguien tiene que estar aquí para decirles que no están solos, que hay una oportunidad de cambiar las cosas. Lo entendí. Para mí, esto era una misión de justicia por una extraña. Para Luis era la liberación de su hogar. Su lucha no terminaba con la publicación del artículo. Apenas comenzaba. No seas idiota, Luis. Te matarán. Serás el primero al que busquen, le repliqué. Quizás, admitió. Pero si huyo ahora, todo el sacrificio de mi hermano, de Isabel, no habrá servido de nada. Su lucha era por esta gente, por esta tierra. No puedo darles la espalda en el momento más importante. Su decisión, aunque temeraria, tenía una lógica honorable que no pude rebatir. Pero no podía permitir que se enfrentara solo a la ira de Ricardo. Necesitábamos un plan para proteger a Luis y al mismo tiempo asegurar que yo pudiera escapar con la prueba original, la caja de Isabel. Decidimos que la caja era demasiado importante para dejarla atrás. Era el sanctus sanctorum de nuestra historia, la prueba física que respaldaba cada palabra del reportaje de Carlos. Si las cosas se ponían feas legalmente, la caja y su contenido, especialmente el diario, serían irrefutables. Yo tenía que sacarla de allí. Nuestro plan final fue audaz y se basó en el engaño y el conocimiento del terreno de Luis. Él se quedaría, sí, pero no a la vista. Se escondería en un viejo refugio de mineros abandonado en las profundidades de la sierra, un lugar que solo él y su padre conocían. Desde allí podría esperar a que el polvo se asentara. Mientras tanto, crearíamos una distracción, una pista falsa, para alejar a los hombres de Ricardo de mi verdadera ruta de escape. La noche antes de la publicación del reportaje fue la más tensa de todas. No dormimos. Preparamos todo con el cuidado de 2 soldados antes de la batalla final. Luis empacó una pequeña mochila con comida y agua para su escondite. Yo preparé la mía, asegurando la caja de Isabel en el fondo, envuelta en varias capas de ropa. Acordamos que, una vez que yo estuviera a salvo, contactaría a mi hija Sofía. Le contaría toda la historia y le pediría que usara sus contactos legales para brindar apoyo a distancia al pueblo y a Luis cuando fuera el momento adecuado. Mi lucha como camionero terminaría, pero la suya como abogada podría comenzar. El plan de distracción era simple pero arriesgado. Dejaríamos un rastro falso que apuntara hacia el sur, hacia el estado de Zacatecas, lejos de mi camión, que estaba al norte. Usando una vieja motocicleta destartalada que Luis tenía en su taller, yo conduciría unos 20 kilómetros por un camino de tierra en la dirección equivocada. Abandonaría la moto en un lugar visible, junto con una de mis viejas camisas de trabajo, como si hubiera continuado a pie. Era una migaja de pan para que la siguieran. Mientras ellos perdían tiempo persiguiendo a un fantasma hacia el sur, yo daría un largo rodeo a pie por la montaña, hacia el norte, hacia mi valiente. Partimos de la cueva 2 horas antes del amanecer del viernes. La despedida fue corta, sin sentimentalismos. Nos jugábamos la vida. Buena suerte, camionero, dijo Luis, dándome un abrazo torpe. Cuídate, mecánico, respondí. Haz que la lucha de tu hermano valga la pena. Nos separamos. Él se desvaneció en la oscuridad hacia su refugio secreto. Yo me dirigí al taller de Luis, donde la vieja moto me esperaba. El motor arrancó con una tos seca y un estallido. Me sentí extrañamente expuesto, el ruido rompiendo el silencio de la madrugada. Conduje lo más rápido que pude por el camino lleno de baches, el viento frío golpeándome la cara. Cada minuto contaba.
Dejé la moto y la camisa como habíamos planeado y comencé la carrera de mi vida. Una caminata forzada de regreso hacia el norte. Mientras caminaba, el sol comenzó a salir. Me imaginé el momento exacto. En alguna oficina de la Ciudad de México, alguien presionaba un botón y la historia de El Silencio explotaba en miles de pantallas de computadoras y teléfonos. Imaginé a don Ricardo, quizás desayunando en su hacienda, recibiendo una llamada de uno de sus contactos políticos, su rostro descomponiéndose por la ira y la sorpresa. La cacería había comenzado. Fueron las 10 horas más agotadoras de mi existencia. Mis piernas ardían, mis pulmones pedían tregua, pero la imagen de los hombres de Ramiro persiguiéndome me mantenía en movimiento. No era solo mi vida lo que estaba en juego, era la historia de Isabel. Finalmente, al atardecer, exhausto y deshidratado, llegué al lugar donde había escondido mi camión. Mi valiente. Nunca me había sentido tan feliz de ver esa masa de metal y acero. Estaba intacto. La lona cubría el parabrisas, justo como la había dejado. La soledad del lugar era una bendición. No perdí tiempo. Arranqué el motor, y su rugido profundo fue la música más dulce que jamás había escuchado. No miré atrás, conduje sin parar, ignorando el cansancio, alimentado por la adrenalina. Tenía que poner la mayor distancia posible entre el silencio y yo. Conduje toda la noche parando solo para echar diésel en una gasolinera anónima en medio de la nada. En la pequeña televisión de la tienda vi el rostro de un presentador de noticias hablando de un escándalo de corrupción y despojo de tierras en la Sierra de Durango. Mostraron una foto borrosa de la hacienda de don Ricardo. Lo habíamos logrado. La noticia era real. Era nacional. Una oleada de alivio tan intensa que casi me hizo llorar me recorrió por completo. Me senté en mi cabina, en el estacionamiento de esa gasolinera solitaria, y por primera vez en días me permití respirar. Saqué la caja de Isabel y la puse en el asiento del copiloto. Miré la foto de Elena en mi tablero. Lo hicimos, mi amor, le susurré. Hicimos lo correcto, pero sabía que esto no era el final. Era, como había dicho Luis, solo el comienzo. Don Ricardo era un animal acorralado, y los animales acorralados son los más peligrosos. Mi huida había sido exitosa, pero la verdadera batalla por el silencio apenas empezaba. Mi papel como mensajero había terminado. Ahora tenía que convertirme en un guardián. El guardián de la caja, el guardián de la verdad de Isabel, hasta que la justicia, la verdadera justicia, finalmente llegara a ese pequeño pueblo olvidado por el mundo. El camino por delante todavía era largo y lleno de incertidumbre. Mi camión, que siempre había sido mi hogar, se convirtió en mi caparazón, mi escondite rodante. La paranoia era mi copiloto constante. Cada camioneta oscura que veía por el retrovisor me ponía el corazón en un puño. Cada mirada curiosa en un parador me parecía una amenaza. La noticia del escándalo de El Silencio estaba en todas partes. Los noticieros de la radio, los periódicos en los puestos de revistas, las conversaciones en las fondas. El nombre de don Ricardo Valdivia era ahora sinónimo de corrupción, de violencia, de impunidad. El reportaje de Carlos había sido un torpedo que había dado en la línea de flotación de su imperio. Me comunicaba con Carlos a través de correos electrónicos encriptados desde cibercafés en pueblos perdidos. Él me mantenía al tanto. La Fiscalía General de la República había abierto una investigación oficial. Un equipo de agentes federales y peritos, incorruptibles, o al menos lo suficientemente vigilados como para parecerlo, había sido enviado a El Silencio. La mina había sido clausurada temporalmente. Don Ricardo estaba bajo arresto domiciliario en su hacienda, sus abogados luchando para evitar una orden de aprehensión formal. Había negado todas las acusaciones, calificándolas de una campaña de desprestigio orquestada por sus enemigos comerciales. Pero la caja de Isabel era el as bajo la manga. Carlos me instruyó que la mantuviera a salvo a toda costa. El diario, en particular, era una prueba crucial.
ya que proporcionaba el contexto humano y el móvil que los fríos documentos legales no podían transmitir. Era el testimonio de la víctima. Finalmente, después de una semana de vagar sin rumbo, decidí que era hora de enfrentar mi propia vida. Conduje hasta Guadalajara, donde vivía mi hija Sofía. La llamé desde un teléfono público. «Papá, ¿dónde diablos te has metido? Estaba a punto de reportarte como desaparecido. Tu teléfono está apagado, ¿no has llamado?» Su voz era una mezcla de alivio y enojo. «Estoy bien, mija. Necesito verte. Es importante. Es sobre la hipótesis de la que te hablé». Nos encontramos en un pequeño café, lejos de su oficina y de su casa. Cuando llegué, ella me miró y su enojo se desvaneció, reemplazado por la preocupación. Debía verme terrible, más delgado, con ojeras profundas y una mirada de animal acosado. «Papá, ¿qué te pasó?». Durante las siguientes 2 horas le conté todo. No omití nada. La cruz, la caja, el diario de Isabel, mi viaje a El Silencio, mi alianza con Luis, la conspiración con el periodista, mi huida. Puse la caja de madera sobre la mesa entre nosotros. Ella la miró, luego a mí, sus ojos de abogada analizando cada detalle, pero sus ojos de hija viendo el peso que todo aquello había puesto sobre mis hombros. Cuando terminé, se quedó en silencio por un largo rato, simplemente mirándome. «Siempre te critiqué, papá», dijo finalmente, su voz suave. «Te decía que eras apático, que no te importaban las injusticias del mundo. Te juzgué por querer solo tu camión y tu soledad. Y mientras yo daba discursos en salas con aire acondicionado, tú estabas ahí fuera, en el mundo real, arriesgando tu vida por una familia que ni siquiera conocías. Perdóname, estoy tan orgullosa de ti». Sus palabras fueron el bálsamo que mi alma cansada necesitaba. Las lágrimas que había contenido durante semanas finalmente rodaron por mis mejillas. Mi hija, mi Sofía, me entendía. A partir de ese momento, Sofía se convirtió en la comandante de nuestra operación. Su energía, su conocimiento legal y su pasión por la justicia fueron la fuerza que necesitábamos. Se puso en contacto con una organización de derechos humanos con la que colaboraba. Juntos, ofrecieron representación legal gratuita a la gente de El Silencio. Usando la información que yo le di, contactaron a Carlos, el periodista, y formaron un frente común. Sofía se convirtió en el enlace con Luis. A través de mensajes seguros, le hizo saber que no estaba solo, que tenía un equipo de abogados listos para respaldarlo a él y a cualquiera en el pueblo que se atreviera a hablar. El testimonio de Luis fue crucial. Cuando los agentes federales le garantizaron protección, salió de su escondite y contó todo lo que sabía, su historia corroborando cada detalle del diario de Isabel y de los documentos de Mateo. Su valentía inspiró a otros. El viejo minero que había hablado con él en secreto aceptó testificar. Doña Elvira, con una dignidad de acero, narró décadas de abusos y despojos por parte de la familia Valdivia. El Silencio, por fin, rompió su silencio. El muro de miedo que don Ricardo había construido durante generaciones comenzó a derrumbarse, ladrillo por ladrillo. La caja de Isabel y su contenido fueron entregados a la Fiscalía bajo la supervisión de los abogados de Sofía. El diario fue autentificado. Los títulos de propiedad fueron verificados. El informe geológico fue confirmado por los peritos del gobierno. La evidencia era abrumadora. Don Ricardo Valdivia fue arrestado formalmente, acusado de fraude, despojo, delitos ambientales y gracias al testimonio detallado del diario de la desaparición forzada de Mateo Robles. Ramiro y Chucho, sus matones, también fueron detenidos como cómplices. El proceso legal sería largo y complicado, pero la primera y más importante batalla se había ganado. Unas semanas después, recibí una llamada de Luis. Su voz sonaba diferente, más ligera, casi alegre. «Javier, tienes que ver esto», me dijo. La gente está cambiando. Están organizando una asamblea comunal para recuperar las tierras. Están hablando de formar una cooperativa para trabajar la mina ellos mismos, de forma segura. Hay esperanza, viejo. Por primera vez en mi vida, hay esperanza en este pueblo. Me contó que habían encontrado a la prima de Isabel,
la enfermera en Culiacán. Ella les contó la última pieza de la historia. Isabel había llegado a su casa, aterrorizada y enferma. Había logrado salvar a su hijo, Daniel. Lo dejó al cuidado de su prima, con la intención de ir a la capital a denunciar todo, pero nunca llegó. Su cuerpo fue encontrado semanas después en un barranco, reportado como un accidente automovilístico sin importancia. Pero ahora, su caso estaba siendo reabierto. Y Daniel, ahora un joven de casi 20 años, finalmente conocería la verdad sobre sus padres. No eran un cobarde y una desaparecida. Eran héroes. Decidí que tenía que hacer un último viaje. Mi último viaje como camionero. Vendí mi plaza, mis permisos, y puse en venta al valiente. Estaba cansado. La carretera ya no me susurraba historias, me gritaba recuerdos, pero antes de colgar el volante para siempre, necesitaba cerrar el círculo. Conduje una última vez por esa ruta sinuosa en la Sierra de Sonora. Llegué al pequeño ensanchamiento de tierra donde todo había comenzado. La cruz tosca de Mezquite seguía allí, pero no estaba sola. Alguien, probablemente Luis, la había reforzado y lijado, y a su alrededor la gente había dejado flores frescas, veladoras, pequeños mensajes de agradecimiento. Se había convertido en un santuario. Ya no era solo la tumba de una historia secreta, sino el monumento al comienzo de la libertad de un pueblo. Me arrodillé, mis rodillas protestando como la primera vez. No recé. Simplemente di las gracias a Isabel por su valentía, a Mateo por su justicia, a Luis por su coraje, e incluso a Elena, mi Elena, por haberme enseñado a no dejar los hilos sueltos. Dejé una sola flor blanca, la favorita de ella, al pie de la cruz. Me levanté y miré por última vez el paisaje. El sol de la tarde doraba las montañas. El aire olía a pino y a tierra, pero ya no olía a miedo, olía a paz. Subí a la cabina de mi camión, mi fiel compañero, por última vez. Arranqué el motor. Su rugido un eco de todos los kilómetros que habíamos recorrido juntos. Al incorporarme a la carretera, no miré por el retrovisor. Sabía lo que vería. Sabía que la cruz de Isabel seguiría allí, vigilando la sierra, un recordatorio silencioso de que a veces encontrar algo que no debías ver es la única manera de empezar a ver lo que de verdad importa. Mi vida como camionero había terminado. Una nueva vida. Una más tranquila, junto a mi hija, me esperaba, y por primera vez en mucho tiempo sentí que mi carga, por fin, había sido entregada. Esa fue mi historia, amigos y amigas de la ruta. Una historia que el asfalto me confió y que yo tenía la obligación de compartir. A veces, los viajes más importantes no son los que están en el mapa, sino los que nos obligan a tomar un desvío en el corazón. Ahora me gustaría saber de ustedes, ¿qué les pareció este relato? Déjenme un comentario aquí abajo, cuéntenme qué sintieron. Y no se olviden de darle un me gusta a este video si la historia los conmovió. Eso me ayuda mucho a seguir compartiendo estos pedazos de vida. Y una cosa más, me llena de alegría saber desde qué rincón del mundo me están escuchando. Díganme en los comentarios de qué ciudad o país son. Y en el próximo relato les mandaré un saludo y un abrazo fuerte a la distancia. Cuídense mucho en esas carreteras y recuerden siempre hacer lo correcto, aunque el camino se ponga difícil. Nos vemos en la próxima historia.